multimillonarias noches a todos ustedes. De verdad, estoy feliz, feliz, supremamente feliz y agradecida. Sí, feliz y agradecida que seamos muchos más los que querramos transformarnos. Muy feliz y agradecida de que somos muchos más los que hemos desarrollado conciencia, en donde entendemos que lo más importante es que yo cambie mi mundo para poder proyectar un nuevo mundo hacia afuera. Esto me puso bueno, buenísimo, buenísimo. Y en ese eh, cambiar no. Nosotros no cambiamos, nosotros nos transformamos. Nosotros cambiamos cuando solamente tocamos una cosita. ¿Ustedes vienen por un cambio? No, ustedes vienen por toda una transformación y es integral. Integral. Oh, sí. A nosotros hace mucho tiempo nos venden la idea de que si tú quieres dinero no puedes tener amor, que si tienes amor no puedes desarrollar el dinero y cositas así. Y es pura mentira, mentira, mentira. Cuando tú compras una mesa, si la mesa la compras de 3 patas, quieres las 3 patas exactamente iguales. Y si quieres una mesa con 4 patas, viene con las 4 patas. Por likes. Sí, señor. Entonces, es importante que entendamos que con María usted se transforma y es un viaje interior. Es donde nosotros realmente asumimos nuestra responsabilidad como creadores. Les está hablando, se les presenta María Ospina, la fundadora, el personaje central de Yuriner Power. ¿Por qué Yuriner Power? Porque con Yuriner Power he entendido, he aprendido, he integrado el gran poder que todos nosotros tenemos. Y por eso es grandioso, es supremamente grandioso poder transmitirles y enseñarles a ustedes todas sus herramientas. Sí, señor, todas y cada una de sus herramientas, cada uno de ustedes aprenderá, como dicen por ahí, a ser un máster inteligente emocionalmente, mucha sabiduría. Sabiduría es diferente al conocimiento y sobre todo una gran destreza para escucharse y saber exactamente cuál es el conjuro, cuál es l- la columna principal de lo que está diciendo para saber exactamente qué está manifestando. Ok. Entonces, bienvenidos todos, 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 a Esculpiendo mi nuevo ser. Es un amanecer, es una salida de sol, es un ser completamente diferente. Ahora, para muchos de ustedes dice, porque me han escuchado hablar, y para los que no me han escuchado hablar, una de las chicas del equipo tuvo una genial idea. Y es que comparar lo que María viene haciendo con todos y cada uno de sus estudiantes, con el supuestamente grande Miguel Ángel, a quien le preguntan, ¿y cómo fue que sacó a ese David? Bien bonito, bien formadito, bien dotadito. ¿Cómo es que lo consigue hacer de una piedra? Y Miguel Ángel todo contento dice, no, el David ya estaba. Yo solamente le quité lo que sobraba.
Es exactamente lo mismo. Y por eso es importante que desde hoy aprendamos este concepto. Es exactamente lo mismo que hace un joyero cuando está tallando, cuando está forjando un diamante. Pay attention, póngame atención. No hay ningún joyero de prestigio que salga a la mitad de la calle, a la mitad de la estrada o a la mitad de un parque a tallar sus diamantes. Ah, ah. Él va a su laboratorio, a su taller, y lo va tallando con un cosito así que amplía y va tallando. Yo no requiero la cosita esa para tallarle. No requiero ese amplificador. Yo les voy a presentar mi caneta mágica, mi varita mágica, mi amplificador. Es esta belleza. Tiene forma de esfero, de lapicero, tiene forma de caneta. Con esto yo me encargo de pulirlos, más mis péndulos. Tengo 3 diferentes tipos de péndulos que los uso dependiendo de y que me acompañan aquí. Primero, yo no dependo de ellos. Ellos me sirven para amplificar algunas cosas y así ser más observadora. Y es más o menos lo mismo que la cosita esa que se pone el tallador de diamantes, porque ese ser grandioso ya habita en usted. Y así como Miguel Ángel le quitó todas las capas para ver esa belleza de David, es importante que entre los dos, entre usted y yo, entre tú y yo, nos dediquemos a quitar todas esas creencias limitantes. Aquí la mayoría de ustedes tienen una muy buena solvencia financiera. Ya tienen una solidez financiera. Ahora, la mayoría en tercera dimensión, por lo que se queja es el dinero. Eso es un distractivo. Yo les voy a contar una cosa. Aquel que se queja de dinero es porque tiene que desamarrar 3 cordones del zapato. Hagamos la idea que esta es una mesa. Y ustedes ya tienen uno completamente desatado, que es el dinero. Ahora vamos por los otros 3 y completamos una mesa firme, muy firme. Los otros tienen que desarrollar los 4 y medio. Ya después les explico por qué los 4 y medio. Ahora, ustedes vienen conmigo a deshacerse de bloqueos subconscientes, vienen a deshacerse de todo aquello que no le permite prosperar en sus relaciones interpersonales, a solucionar y a integrar de una forma más armoniosa y entender por qué ese síndrome de vacío, a, a esculpir lo más lindo que tienen ustedes en la vida, ustedes, porque su papá, tu papá, sus hijos, tus hijos, el vecino, el novio, el enamorado, todos ellos van y vienen. El único que no puede ser reemplazado para usted, para ti, eres tú. Oh, sí, todos nosotros. Cuando nosotros trascendemos, si nuestro compañero se queda joven, bello, no, ya yo he visto algunos bastante joven, bello, ahí le llega el reemplazo con la mujer que tiene. Oh, sí, es normal, es parte de la vida. Si el niño se queda huérfano, le consigue mamá. Y si es el papá el que se queda sin hijo, les llega compañía. Les llega otra señora con otro niño y así. Entonces, es muy importante, supremamente importante, que nosotros, ¿dónde está mi?
Oh, permítame, aquí yo coloco, permítame un momento, yo aquí coloco. Perfecto. Entonces, aquí continuamos y contabilizamos nuestro tiempo aquí, no porque estemos de carrera. Aquí no hay nadie de carrera. Yo a ustedes les dije que la clase y cada una de las clases puede tomar, sí señor, puede tomar entre 2 y 3 horas, dependiendo de muchas cosas. Por eso es importante, primero, entender que la mayoría de los micrófonos, los micrófonos están fechados, cerrados, para que nosotros le podamos dar la continuidad a lo que hay que darle. Ahora, mientras todos y cada uno de ustedes se sigue acomodando, y aquí ya habían algunas personas esperando, yo en este momento, para hacer realmente una muy buena presentación, voy a colocar a una de mis terapeutas, toda bella, una mujer poderosísima, eh, nacida originalmente en este plano en Brasil, Raquel Lara Resende, para que ustedes se ubiquen mejor y aquel que requiera ir al baño, porque aquí hay varios que han estado más de media hora, 20 minutos antes de, porque la sala ya estaba abierta, con los que hemos estado por ahí preguntando, intercambiando. Entonces, todavía veo que entran algunos. Por favor, mientras escuchamos a Raquel, después conocen ustedes a todos los terapeutas. Mientras escuchamos a Raquel, ustedes muévanse, vayan al baño y regresen, ¿vale? Con Raquel Lara Resende, ustedes aprenden lo que es la vibración, el gran poder de su voz y les enseña a ustedes muchos caminos de respiración. Así que vamos. Por favor, se acomodan. Vamos a hacer unos ejercicios de respiración mientras tanto, mientras otros están entrando. Y recuerde que siempre, como les dije, agüita, agüita, agüita. Ok, empezamos. Empezamos y es importante que nosotros nos activemos. Yo sé que aquí ya hay algunas personas que me conocen. También sé que, o para otras, yo soy completamente nueva.
Y es normal. Hasta ahora, por la forma en que he estado haciendo las cosas y para las personas a las que le he colaborado y empedrado, entre esos 3 generales, sí, señor, 3 generales del ejército, 2 presidentes, un embajador, varios empresarios que siempre han querido, quieren mantener toda su identidad. Por eso es importante lo que yo les voy a decir aquí. Como no hay un solo joyero que se vaya a la mitad de la calle, a la mitad de la rúa, a pulir sus diamantes, María no los va a exhibir como cualquier trofeo, porque es que ustedes son demasiado valiosos para hacer de esto un show, un reality show. No, señor, usted es muy valioso. Y hasta que usted no esté pronto, no esté listo realmente, usted no tiene que salir a ninguna parte de la social media. Exactamente, ¿vale? Ustedes conservan desde este momento una reserva total, porque es que hay una cosa, así como en el hombre elefante, el señor que era lucido en un circo. Ah, ah, aquí el más importante eres tú. Obvio, yo lo guío. Aquí en este momento, usted está aquí para que yo le dé la prioridad, no para que lo exhiba como el hombre elefante en el circo. Ah, ah. Y empezamos aquí con algo interesante mientras conoce. Primero, yo de una vez empiezo hablándoles a ustedes como lo que son, dioses, dioses. Así que no vaya a esperar que yo lo trate con una delicadeza como si se fuera a quebrar y tampoco vaya a pensar que lo voy a tratar brusco. No, yo lo trato a usted con todo el amor. Lo abrazo inclusive virtualmente. Ahora, el amor que yo tengo por usted, por ti, que me van a ver del ti al usted, del ti al usted y del usted al ti, al tú, por la diferente cantidad de generaciones, que para mí la edad no existe, para ustedes todavía. Y dependiendo de algunas formaciones de cultura y todas cosas, el que quiera que yo le diga a usted, me va a escuchar diciéndole usted. Y el que quiera que le diga tú, me escucha diciéndole tú. Para mí es exactamente lo mismo. Ninguna requiere ni dice que le tenga más respeto, porque gracias que nosotros nos quitamos esa pendejada hace rato. Porque el respeto simplemente es un muro. Un muro. Sí, señor. Entonces vamos que vamos y vamos directo. Como ustedes se dieron cuenta, algunos de ustedes ya sintió un cambio. Hubo un movimiento en su cuerpo. Ahora, ustedes mismos van a hacer lo que yo voy a hacer. Y me va a mirar directo a los ojos. Toma aire y manda el aire abajo, a la parte baja del vientre. Lo sostiene, así como lo tengo sostenido yo. Claro, yo puedo hablar con sosteniendo el aire. Ahora va a decir mientras sin tocar las manos. Eso, así, me encanta. Ustedes que son nuevos con María, desde el principio empezamos con magia. Y es su magia de la energía, es conocerse a usted mismo, es conocerte, es encontrarte tú mismo. Y mientras va siendo así, vuelve y toma aire y va a decir, decido
transformarme. Decido transformarme. Decido transformarme. 3, 2, 1. Decido transformarme. Decido transformarme. Ok. Honramos nuestro tiempo. Honramos nuestro tiempo. El tiempo del no tiempo es uno de los más valiosos. Valiosos. No assets, mas sí es muy valioso. Es prácticamente el 90% de su riqueza, su tiempo. Si vamos a comparar una finca, una facienda, una hacienda con 3 horas, créalo o no, son más valiosas las 3 horas que la facienda, que la hacienda. Ok. Entonces, usted viene conmigo, como dije al principio, alguno de ustedes tiene, la mayoría de ustedes tiene una gran solvencia financiera. Solvencia financiera están viviendo. Ustedes viven la solvencia financiera. Y eso es supremamente importante, porque ya no son 4 patas, ahora son 3 patas por lo que vamos. Ahora, es importante entender que conmigo ustedes recuperan su autoridad. También es importante, muy importante, pay attention, póngame atención al vocabulario como lo estoy usando. También es muy importante que entienda que aquí el protagonista es usted y que que su participación es supremamente activa. Hace mucho tiempo yo le cuento que algunos de los estudiantes que entraban conmigo y especialmente em, los que y especialmente todos aquellos ¿de qué? De la vieja ola. Llegaban y como sabían que yo sabía mover la energía, lo único que esperaban era, a ver, hágame, hágame, hágame. Y entonces fue cuando decidí, yo dije, no, señor, yo le enseño sus herramientas. Sí, señor, sus herramientas yo le enseño. Ahora le enseño no demostrar, le enseño a usarlas. Porque enseñarlas yo sí le puedo decir, mire, por ejemplo, esta es una de mis herramientas más poderosas. Es un imán. Un imán es un imán es de estos que se pegan en la heladera, en la, en la heladera, en la nevera, en el fridge. Esto son mis tarjetas de presentación. Tienen magia desde el principio, ¿cierto? Y todas son imanes. Ok, es importante también que tome nota ahí que mientras nosotros que cuando nosotros nos vemos esos 10 días en ese país energético, en ese, bueno, todo tiene energía. Más, hay 2, 3 sitios muy importantes en el país que están vibrando de energía. ¿Vale? Entonces,
Sí, hay cositas que habría que activar y está bien, 14-14. Ahora, en, en la mayoría de ustedes viene conmigo a encontrarse y desarrollar la fluidez en las relaciones interpersonales. Ese síndrome de vacío, de soledad, estando rodeado, teniendo compañero, compañera, hijos, ese síndrome de que no se ha hecho nada teniendo una muy buena empresa, ese síndrome conmigo, ustedes lo tornan en felicidad. Sí, señor. Ahora, me alegra mucho, me alegra mucho que dependiendo no, por los eventos que vienen pasando. Ustedes también ya saben que a nosotros nos han estado manipulando. Y como a nosotros nos han estado manipulando, usted también conmigo recupera completamente la libertad. Sí, señor. Eh, aquí, como ustedes se dan cuenta, todo se supone que está cerrado. Yo le voy a decir algo. La chica, pay attention, mi amor. Tú entiendes inglés. Pay attention es ponga atención. No me quiera grabar. Ya me di cuenta. No me quiera grabar. Yo te digo ahorita que si tú quieres grabarme, esa grabación, así dure todo el tiempo abierto, no me va a tomar ninguna imagen. Ya luego le digo por qué. Listo. Ahora, nosotros venimos y nos quedamos por transformación. No, no me molesta. Solamente le advierto que no importa la memoria que tú gastes, porque ya no gastas nada, inviertas, porque si tú sigues dándole play a eso, vas a gastar esa memoria y vas a gastar esa data. Bueno, esos datos, los vas a gastar. Conmigo viniste a invertir, ¿vale? No gastes nada. Entonces, es diferente. Entonces, como dije al principio, todos ustedes recuperan su autoridad, todos ustedes recobran totalmente la conciencia del para qué fue que vinieron a este mundo y el por qué y para qué solamente son muy contados los que están aquí. Contados son ustedes. Nosotros habíamos calculado, proyectado 120 personas. Se superó. Se superó. Por eso, en cada grupo no van a haber más de 30 personas. ¿Ok? Fuera de los terapeutas. Más de 30 personas no hay. Fuera de los terapeutas. Y le voy a explicar por qué. A María Ospina no le interesan las masas. A María Ospina le interesa usted, tú. Y yo me le dedico 100% al grupo que entra. Le voy a decir por qué. Puede haber, por eso no lo estamos haciendo este lanzamiento en vivo. Y por eso es que es una gala, es de entre nosotros. También quiero decirle que, digamos que estuviéramos así en un coliseo, una cosa, 2000 personas. Yo estoy moviendo la energía desde el principio. Y es importante que usted esté consciente de todo y cada una de las palabras que yo digo y que yo pueda proyectarme en cada uno de ustedes.
Ok, aquí usted viene conmigo, usted llegó conmigo a botar al carajo toda esa cantidad de creencias limitantes heredadas, recibidas voluntaria e involuntariamente. Además de eso, todo tipo de pacto, acuerdo, solidaridad, todo tipo de promesa de amor eterno y promesa de rabia, odio, venganza, pobreza, de celos, de tristeza, todo eso. Y para eso es importante esta herramienta. Mientras llegan los míos, cuando estemos ya sea en Brasil, ya sea en México, o que aquí estoy leyendo otra cosa. Mientras llegan los míos, es importante que se consiga uno de estos, de los que se pegan en la nevera, en la heladera, para que lo tenga, ¿vale? Ahora, em, este salto cuántico, esta transformación es de uno en uno. ¿Qué es lo que quiere decir María con uno en uno? No es individualismo. No, no es individualismo. Póngame mucha atención a lo que yo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, ¿ok? La mayoría, inclusive Sigmund Freud, él decía, él tiene una teoría sobre las masas y él, su estudio psicológico y todo, él demuestra que el, digo yo, cerrando campo, y ya les digo por qué, cierren campo, haga así, que yo me encargo del resto, cierre campo. Uno de los errores, porque es que no cometemos errores, por eso les decía, cierre campo, cierre campo. Cierre campo. Uno de los errores más grandes que puede cometer la humanidad es pensar que todos vamos para el mismo lado. No vamos para el mismo lado. Todos y cada uno de nosotros tiene una programación diferente. Al tener una programación diferente, en diferentes frecuencias y diferentes tonos, cada uno de ustedes me entiende a mí de una forma diferente. Entonces, imagínense aquellos que están en esa programación, en donde está la culpa, en donde está la violencia, esto, nosotros ya no vibramos con eso. Ok, como las masas no sirven, no funcionan, tampoco el individualismo y decir, ah, no, pues usted que se friegue. No, no, no somos uno para que el uno se lo lleve al otro, ni tampoco es para que el otro se friegue porque se friegue. El asunto es que es de uno en uno. Ustedes están oye y empiezan conmigo a conocer todos y cada uno de los conceptos que les estoy dando que son muy liberadores. Aquí están en clase. Ya digo, cada uno de ustedes me está entendiendo diferente porque me estoy dirigiendo de una forma en que el que quiere entenderme me entiende y el que no, no. Ahora, los que no están en clase y que hay gran posibilidad que me vean en diferido, solamente aquel que vibre me entenderá, porque yo hablo para que me entienda el que ya está en la frecuencia y para que no me entienda el que no me tenga que entender, porque es importante que su proceso lo haga uno a uno. Pues vamos a pensar que esto es una clase de geografía y Y tú te dedicas a hacer mapas y a estudiar y sabes las curvas y hace una cantidad de cosas y la geografía y la composición de la tierra y yo no sé qué y ta, ta, ta. Ahora entra otro que de geografía ni siquiera el nombre lo sabe escribir porque lo escribe con errores ortográficos. Entonces, ese no está. Ese todavía le hace, es tiempo de que cocine más, es tiempo de que madure más. El que se dedicó a hacer el mapita y a hacer todas las cosas.
ese sí está listo y entiende cuando uno tiene términos de geografía, suelo, subsuelo y demás, ¿vale? Ok, no toco otros temas para no meternos en camisa de once varas. Ahora, como este salto cuántico lo hacemos de uno en uno, y como aquí hay familias, porque es que esto es una bendición. El método que yo le creé funciona, que funciona, que funciona. Y en la medida que vamos tocando, uno también toca la familia, toca el medio ambiente, toca, porque uno cambia el mundo desde aquí. A mí me encanta lo que estamos haciendo, porque vamos sembrando algunos conceptos. Ok, así que desde el mismo saludo, usted ya está recibiendo energía. Ok, ahora, esta chica que habla sin parar, porque es imparable, ¿quién es? ¿Quién es esta caraja que se atrevió a pintarse el cabello de azul? ¿Quién es esta mujer? Pues sí, empecemos por ahí. Mujer en empaque de mujer, con una vida con pareja. Bueno, yo no tengo una pareja, tengo un compañero. Mire, yo no tengo pareja, yo tengo un compañero. Cuando uno invoca a una pareja, le llegan dos. Y yo tríos no quiero, yo tengo un compañero. Y el compañero me tiene a mí. Reciprocidad. Dos nada más. No hago tríos. Ok. Es del vientre, vientre, tiene tres partos. Entre cada uno de ellos, entre el mayor y la segunda, hay 7 años. Entre la segunda y el tercero, hay 8 años. Todos tienen el mismo apellido. Tienen el mismo papá. Son más de 30 y pucho de años juntos. Y cada vez nos rehacemos y tenemos un novio nuevo. Él es mi novio todos los días y yo soy su enamorada todos los días. Ujú. Ahí nos reinventamos. Ok. Fuera de eso, es una mujer que era fanática de los libros. Le gusta bailar, le gusta cantar. Ahora que le encanta leer y escribir, también. Tanto es así que mi compañero me llamaba hace mucho tiempo ratón de biblioteca. Sí, me aprendí muchas cosas, leí mucho, Sócrates, Platón, Aristóteles, la República, eh, eran tantas cosas que... Y soy muy buena en todo lo que estudio. Si yo estudio ingeniería, marketing, si soy muy buena con la matemática. Ahora, además de eso, pues soy administradora de empresas. Ajá, egresada de la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y también tengo trabajo social. Ahora, además de eso, sí, originariamente soy de Colombia, estoy radicada en Canadá y tengo la ciudadanía canadiense, soy colombo-canadiense. Toda mi familia es canadiense en este momento. Sí, bueno, y fuera de eso tengo 34 títulos de manejo de energía pránica. Hipnoterapia, tengo diferentes, 5 diferentes, eh, slide, versiones, digamos, clínica, autohipnosis, conductiva, progresiva y otras cositas por ahí. Ericksoniana.
Empecé con el Reiki. Ahí fue donde empecé a hacer la inversión de la energía. Reiki, Reiki Ushui, Reiki Universal. Realmente empecé por Universal. Reiki Ushui, aquí hice Reiki Karuna. Y ya le voy a decir por qué hice Reiki Karuna. Hice japonés y chamanismo. Yo empecé a estudiar Reiki porque yo para esa época yo ya movía las energías y a mí me daba pena mover las energías y no explicar de dónde. Ya no, yo ya mandé eso para el carajo. Eh, Mi abuelo, desde muy pequeñita, me enseñó varias cositas. Él era homeópata y también movía la energía. Ese era el papá de mi mamá. Ahora, por parte de mi papá, mi abuelita era aborigen, ujú, partera, y hacíamos otras cositas, así que también se le aprendió bastante. Solo que en esa época, como en toda la que hay, especialmente por los jóvenes lo digo, hay un momento de negación. Y pues nosotros ya no queríamos. Y eso pasa y eso es normal. Luego de eso vienen muchos otros cambios. Viene, como dije, energía pránica, viene Feng Shui, astrología, quiromancia, el I Ching, eh, eh, el oráculo. Y aquí de una vez le digo, es mentira, 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 que Mercurio se está retrógrado y que eso le afecta a usted o que la luna también le afecta. Es mentira, mentira, mentira. Ustedes se imaginan a Dios echando las cartas o mirando si Mercurio está feliz o no, o va de para atrás o va de para adelante, para saber si hacía una nube o no, si separaba las aguas o no. No, no. Así que solamente por la idea de mostrar que tenía las bases científicas, pues estudié y acumulé una cantidad de diplomas, inclusive hasta marketing, que no tiene nada que ver con las energías, claro que sí, hasta marketing espiritual. Claro está que ahora hay otra persona que me asiste a mí y que me ha llevado a conocer otros caminos del marketing. Es un chico que es genio, es políglota, es supremamente lindo. También es mi hijo, como ustedes se convierten para todos los que se quedan. Porque María sí habla fuerte. A María ya no le da pena hablar. A María se le quitó el miedo y también se le quitó la titulitis. Así que, por favor, en la vida, cuando usted se dirija a mí se dirige como María. ¿Vale? María. Hace tres cursos alguien me dijo, maestra, no, María. Ya los que se quedan con los otros grupos que va uno avanzando en comunicación, algunos me dicen mamá y yo a todos les digo hijos. Y está bien. Sí, para usted que usted se supone que usted es mayor, usted también. Para todos me convierto yo en la mamá, inclusive para las otras empresas. A todos les digo hijos. Para mí eso es importante, tenerlos cerca y saber que ustedes cuentan conmigo y yo cuento con ustedes. Vale. Así que soy única, única. Bueno, ahora, la mayoría de nosotros, todos esos síndromes que tenemos de tristeza, de angustia, y todas esas cositas que nos prescriben, en algún momento nosotros quedamos programados. Así que María tiene las mejores técnicas para llevarlo a usted en regresión. Oh, sí, y las regresiones de María no son cualquier cosita. Y ahí, en ese proceso, es donde yo a usted lo empodero
Hace mucho tiempo hacía la terapia del niño interno, mi niño interior, solo que cuando me di cuenta que estábamos perdiendo y cediendo poder, cambié completamente. Ahora, sí, tengo todos esos cursos y muchos de ellos yo enseño. El asunto es que yo no los enseño por separado. Somos integrales. Y aquel que entra solamente a estudiar Reiki también aprende el poder de la palabra y aprende PNL y aprende parte de hipnosis y aprende la técnica de la escritura y todo. Perfecto. El que viene por un divorcio energético hace exactamente lo mismo, solamente que viene por otro lado y entra. Porque mi misión es empoderarlo a usted, es empoderar el mundo. Y el mundo más importante es su cabeza, es su corazón y es su estómago. ¿Vale? Ahora, como dije, venimos a transformarnos. Agüita. Y la mayoría de bloqueos que usted tenga se desbloquean. Desde este momento, desde este mismo momento, de este momento mismo, usted tiene la transformación. Hay muchas cosas que le van llegando y dice, uy, uy, uy. Luego hacemos un ejercicio de el espejo, de verdaderamente cómo se utiliza el espejo. Eso lo hacemos después en privado, porque en este momento lo más importante aquí es lo que usted recibe. Ahora, a ver si qué es lo que dice acá. Ah, sí. No hay diferencia para mí de género en cuanto a que todos pasamos exactamente por las mismas en diferentes periodos. Es decir, si yo estoy ahorita en envase de mujer, lo más seguro y por lo que he aprendido es que ya he estado en otras líneas como hombre. Por eso no juzgamos a nadie, ni a hombres ni a mujeres, ni a grandes ni a pequeños, ni a los blancos ni a los negros, ni a los de pelo azul ni a los de pelo amarillo, ni la pelo rosado, ni nada de eso. Todos ya hemos pasado por una de esas etapas. Sí, señor. Tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente, más otra mente que realmente nosotros tenemos cuatro cerebros. Cuatro cerebros nosotros tenemos. Solo que en este momento nos vamos a limitar a lo que nos cuentan a nosotros en tercera dimensión para no saturarlos de información. Esos dos cerebros, esas dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente. Tome nota. Con la mente consciente, eso es una grabadora de todos y cada uno de los eventos. Inclusive si yo te estoy mirando y pasa por detrás un mosquito, un piernas longo. Sí, aquí hay un portuñol, un piernas longo y usted ni siquiera se dio cuenta ahorita, en una regresión usted lo va a ver pasar y lo va a escuchar. Y la subconsciente, hágase a la idea que es como la panadera. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo en esa forma. La mente consciente es la que va al mercado y compra todos los materiales para hacer el pan. Vamos a pensar que estamos comiendo pan. Entonces, trae harina, mantequilla, compra el agua, compra la sal, compra linaza, compra salvado, compra la levadura. El pan bueno no lleva levadura. Bueno, levadura y le da por comprar maní, almendoín y le da por comprar jamón y esto. Ok, la mente subconsciente es la que está por dentro de la cocina y usted le deja todos los materiales y entonces empieza a sacarle pan de ajo, pan de queso, pan de almendras, pan relleno de espinaca, relleno de huevo, relleno de queso, de mantequilla.
saca cruasanes, inventa galletas y todo con todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que como es propia creatividad, por eso es que cada uno tiene una programación y tiene una especialidad, así como si usted y yo nos metemos a la cocina, la forma en que usted prepara el arroz es completamente diferente a lo como yo lo preparo. Aunque yo le cuento una cosa, productos TAMSA. Tome nota. TAMSA. T-A-M-S-A-P. TAMSA. TAMSA. Luego hablamos de eso, por favor, tome nota, porque luego hablamos. ¿Por qué hablamos de eso? Porque eso es parte de la alimentación, los productos TAMSA. Nosotros los tocamos para la programación. ¿Por qué? Porque en esos 10 días que nos vamos para esos dos lugares energéticos, aunque yo estoy leyendo aquí otra cosa, lugares energéticos, nosotros también tocamos su estómago, la alimentación. Así que si usted está incómodo con su volumen, también tiene una transformación ahí, ¿ok? Ah, sí, es mucho mejor que la cirugía. Ahora, es para el concepto que piense que el cuerpo bonito es el delgadito. Es mentira, mentira, mentira. No hay un cuerpo feo. Lo que sí es que en cada una de nuestras células hay una información y esa información hasta que no la procesemos, aumenta o disminuye. Y si usted se aprende a querer, cada día es diferente. Ok. En ese tocar de los productos TAMSA, también aprendemos algo bien importante y es a falar, a hablar con la cuchara. Habla con la alimentación, inclusive con los ingredientes mientras usted está preparando. Y es importante que de aquí en adelante se metan en la cabeza que cada vez que yo les diga a ustedes es tiempo de un orgasmo con la cuchara. Usted suelte totalmente teléfono y otras cosas, porque ese tiempo es muy importante, es fundamental. Ok. Eh, mm, tenemos percepciones de acuerdo a esas creencias. A esas creencias nosotros, esta panadera nos forma diferentes tipos de panes y diferente tipo de galletas, cookies, diferente tipo de tapioca, diferente tipo de tortilla. Sí, hace una combinación de todos los productos. Dependiendo de eso, así son las percepciones. Sí, señor, así son las percepciones son así. Ok, eso quiere decir que no importa que yo tenga un evento. Vamos a pensar que esto es un evento, una circunstancia. Yo no la califico. ¿Por qué? Vamos a pensar que esta soy yo, que esta es mi caneta, mi esfero, mi lapicero. Y este caballero o dama, digamos que fuera un caballero, tiene una versión de una verdad porque la mira aquí por este lado. Ahora, este que está aquí por este lado tiene otra versión del mismo evento. El que está por aquí y el que está por aquí. Ok, aquí me está levantando la mano que quiere ir al baño. Volvemos al baño, tomamos agua y regresamos. Vale que vale. Y mientras tanto, le decimos a nuestra linda y poderosa Raquel Lara Resende que nos cante. ¿Vale? Todos nos movemos. Todos nos movemos.
¿ok? Regresamos y todos tomamos un sorbo de agua. Un sorbo de agua. Todos tomamos. Gracias, Raquel. Dentro de muy corto tiempo ustedes conocen a Raquel y a todos los terapeutas, ¿vale? Mientras tanto, es importante que usted sepa que la mayoría de las percepciones, todas las percepciones, inclusive aquellas que se supone de las que yo no estoy consciente, están viciadas por el vocabulario. A nosotros nos enseñaron a hablar de una forma muy especial. Lo que no nos dijeron son las bestialidades y las barbaridades que nosotros decimos y la forma en que usamos el vocabulario. Ahora yo le voy a explicar una cosita. Cuando yo le digo que el vocabulario, yo no les estoy hablando de vocabulario de neneco. Ay, pobrecito. No, ese no. Tampoco les estoy diciendo que, que, que sean refinados en un vocabulario que diga, ay, no, es que eh, ahorita no me viene ninguna a la cabeza, porque esas etiquetas yo ya las solté. Ahora, a lo que yo me refiero es cuando nos maltratamos nosotros con el lenguaje. Por ejemplo, disculpándonos. Ay, es que yo cometí un error. No, usted no comete errores. Ay, es que es mi culpa y yo tengo que... No, usted no comete errores, usted no se disculpa. Desde el principio usted se empodera, usted recobra su autoridad. Usted no tiene por qué pedirle perdón a nadie, ni siquiera a usted mismo. Y después le explico por qué. Sí, señor. Entonces, todas esas cositas van distorsionando lo que nosotros llamamos percepciones y hace que su vida se le convierta en un infierno por estar juzgando en una disyuntiva, en una forma de abrirnos. Ay, no, esto es positivo y esto es negativo. Aquí les voy a enseñar un truquito. Es importante, muy importante para todos, que esa disyuntiva se unifique. Usted vino a este mundo, primero, yo sé que todos tienen una solidez financiera, más yo les digo una cosa, piense solamente, vamos a pensar que estamos con Robert Kiyosaki y tenemos esa bóveda. Sí, se supone que él tiene una bóveda. Yo no estaba con él en este momento para la bóveda, en donde tiene todos lingotes de oro, una cantidad. Hágase a la idea que así como ustedes son diamantes, diamantes, así también él tiene una cantidad de lingotes de oro en una bóveda. Es un empresario exitoso, pelea con todo el mundo, se impone de muchas formas. Ahora yo les pregunto una cosa, trasciende mañana. ¿Será que al alma le quedará facilito llevarse toda cantidad de lingotes? ¿Para que nos sirve ahí guardados? Yo no le estoy diciendo que haga votos de pobreza. No soy el Papa Francisco tampoco, porque eso es otro tipo de marketing. Lo que sí es importante es lo que usted se lleva cuando trascienda. Y si se trasciende sin apegos, despidiéndose y haciendo, salto cuántico es una belleza. Bueno, el vocabulario nos ata, nos apega a la familia. Le quedamos debiendo al vientre de mamá. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es quedar empeñada en la vida ahí porque alguien nos prestó el vientre para pasar. Quedamos en deuda con el medio ambiente, con el planeta, con el delfín, con el golfiño, con delfín y golfiño son lo mismo, con la anaconda, con el árbol, con... No, ya recuperamos. A la mayoría nos dicen que es difícil ganar esto, ganar lo otro. No, usted no vino a competir. Le voy a explicar aquí algo que también viene. Tenemos un alma compuesta. Sí, es un alma compuesta es un alma. Nosotros pensamos que es la unidad así nomás. Sí, es un alma compuesta es el alma. Y ella utiliza este hermoso vehículo
para aprender, para sentir la sensación. Porque así, en ese plasma, en este espacio que yo veo, así, que parece que estuviera vacío, no está vacío. Ok. Nuestra alma utiliza su composición para entrar a este cuerpo que solidificó y es su vehículo. Nosotros nacemos en una familia que son nuestros maestros y la mayoría de nosotros cometemos la belleza de salir corriendo, de terminar con el marido, de terminar con la mujer y dejarlo y echarle la culpa al otro. No funciona. No es la culpa del otro, es lo que yo creé. Aquí conmigo también aprende eso, a responsabilizarse de sus creaciones. Y así como en la familia nosotros desarrollamos ciertas habilidades, ujú, en la empresa, en la empresa es nuestro vehículo para desarrollar otras habilidades. Y todo lo que la empresa nos refleje es nuestro. Porque es que nosotros somos la fuente y lo que irradiamos. Si nosotros tenemos mierdero en la cabeza y mierdero en el corazón, lo que ustedes en tercera dimensión hasta hoy llaman empleados, le van a robar, van a pelear entre ellos, van a haber celos. Sabía que la mayoría de los negocios fracasan, que no existe el fracaso. Y es importante que también tome nota de eso, porque simplemente le da miedo emprender. Y tienen unas excusas tan especiales como, ay, es que si lo digo primero me roba la idea. Póngame atención a lo que le digo. Ay, es que de pronto él se queda con la idea. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted como es tan poderoso y es del alma, usted precipita cierta información para hacer cosas exclusivas y muy bellas. Se llaman acciones inspiradas. Acciones inspiradas se llaman. Si a usted le llega una acción inspirada y usted no toma cartas en el asunto, manos a la obra, yo le cuento un chiste. Usted tiene un periodo. Si usted no se apersona de ella, regresa y se coloca a disposición para todo el mundo. Así que nadie le va a robar nada. Usted se enriquece con lo que usted le aporta al mundo. Y el mundo en esa felicidad le aporta más a usted. Eso es todo. Después aclaramos ese concepto. Sí, eso es como todo. En la primera clase eso será como la puntita del iceberg. En las otras hacemos las cosas diferentes. Ok, entonces venimos aquí. Usted ya tiene fluidez financiera. Venimos por la fluidez en la felicidad, en la autoridad, en el poder, en mí y la no dependencia. A desarrollar realmente la felicidad, el amor. Sí, yo sé que hay aquí varias personas que también vienen por lo del dinero. El asunto es que nos enfocamos primero en lo otro. ¿Por qué? Porque es que el dinero es simplemente una calificación. Si usted se tiene que esforzar por sacar el dinero, es porque le está haciendo culto al esfuerzo. Nosotros tenemos, y especialmente en la comunidad latina, una reverencia por el esfuerzo y lo único que estamos haciendo es poniéndole peso a los demás. Ok, a medida que van cayendo las capas de la programación, y esto es importante que usted lo tenga en cuenta, especialmente para el viaje de 10 días en Brasil, en México, todas las que venimos en envase de mujeres, es importante que empaquen 2 paquetes de toallas higiénicas. De toallas higiénicas es importante que empaquen 2 paquetes. Les voy a decir por qué. No importa que tenga 60 años y que lleve más de 10 años sin menstruar. No importa. No importa que le hayan hecho esterectomía. No importa.
en la medida en que vamos tumbando capas. Todas las mujeres resultan menstruando porque hacemos regeneración en varios sentidos. Entonces, en la medida en que ustedes mismas van a darse cuenta y es importante que se colaboren. Aquí conmigo no hay género. Ahora, no estoy hablando de cosas rarófonas, ¿no? No hay género, es porque hombre y mujer para mí son exactamente igual, lo mismo que son los mayores y lo mismo que son los niños. No hay diferencia. Somos seres y seres muy poderosos. Así que desde el principio ustedes me escuchan hablando con firmeza, con imparabilidad y no con la imparabilidad del burrito que le ponen la zanahoria, le ponen la carnada ahí y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca alcanza la zanahoria. No, conmigo usted vive la transformación. Em, Se viene a reprogramarse, se viene y hace una transformación y es importante que sepa cómo es que, no, cómo no, la palabra cómo no va. Aquí cerramos campo, cerramos campo. Ustedes se han dado cuenta que yo he dicho cerrando campo. Ese cómo pertenece a la tercera dimensión, es decir, donde está lo más denso, en donde hay más sufrimiento, en donde se vive quejando uno de esto, y nosotros ya no estamos. Desde el hecho de que usted esté aquí es porque usted ya está pronto, está listo para la transformación. Entonces, el cómo no lo pronunciamos. Ay, ¿cómo hago el arroz? No, nosotros fluimos, porque el cómo es del universo. Universo. La palabra es una y esa se obedece. Abracadabra, la palabra es uno y yo materializo con la palabra. Ok, ahora es importante también entender que usted desarrolla sus propias herramientas y usted las tiene todas. Prohibido prohibir. Aquí vinimos realmente a entrenar, como digo yo, como lo que somos, crianzas, niños, donde no hay prejuicios y en donde todos ustedes son una familia. ¿Entenderás cuál es la idea y para qué es que usted llega aquí? A transformarse. Usted ya entendió y usted queda con el aprendizaje. Y el aprendizaje es perenne, porque es transformación, no es aprender y leer cualquier librito porque sí. Yo me encargo de colocarle, sobre todo las primeras veces, yo me encargo de colocarle la programación. Ahora, ninguno de ustedes va a quedar uniformado. Absolutamente ninguno va a quedar como si fueran robotitos. No, nosotros nos sentamos y rediseñamos su vida. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo es que lo quiere ver? ¿Qué es lo que realmente? ¿Cuál es su meta? Y sin importar que estemos nosotros 30 o los otros 60 o los 90 o los 120 o los 240. No, sin importar eso, cada uno recibe su paquete energético. Cada uno. Y en estos días, ya para todos, ya cuando tengamos completo toda la información de ustedes, se les entrega un ebook, sí, un libro, esos digitales, en donde tiene algunas cositas de conciencia. Ok, usted llegó al programa de Esculpiendo mi nuevo ser. Ahora, si Miguel Ángel sacó eso de la piedra y decía que el David ya estaba, como así que mi nuevo? Mucha bobada la de María, ¿no? Pues no, es nuevo porque usted no lo conoce. Y es importante que usted se encuentre. Y así como Miguel Ángel sacó ese David, usted hace brillar esta joya, esta belleza. Y recupera completamente su valor. Ok. Es así como digo yo, preciosamente como yo digo, ¿sí? Sí, señor.
Usted vino a hacer la diferencia. La diferencia usted vino a hacer. Ahora, son 120 días, 4 meses, 4 meses, 120 días. De esos 120 días que son 4 meses de transformación integral. De ahí, los primeros 30. Los primeros 30 días, que son 4 semanas, y que son 30 días, primeros 30 días, que son 4 semanas. Usted tiene conmigo un encuentro íntimo en donde todos los días usted me presenta unas tareas a determinadas horas con unos ejercicios manuscrito, porque solamente el movimiento de la mano abre su inconsciente de la forma en que queremos reprogramarlo. Desde el principio usted se responsabiliza de su propia programación. Ok, claro, porque se queda con sus herramientas. Después de esos 30 días, que todos los días hace tareas, tiene una semana, es decir, en esos 30 días tiene una semana, es decir, tiene 4 clases. En esas 4 clases, así como parecida a esta, hay movimiento de energía, hay hipnoterapia, son mínimo 3 horas. Así que hacemos ahí unos movimientos. Cuando usted cumpla esos 30 días, todos quedamos listos y nos vamos 10 días. 10 días para Brasil, para México, y aquí pues estoy leyendo un par de cositas muy interesantes. Brasil, México, mantengámonos ahí. En esos 10 días, usted y yo nos encontramos personalmente. Y es ahí en donde usted tiene el encuentro con todos los terapeutas. Y desde temprano hasta la noche usted tiene programación. ¿Por qué era importante que nos saliéramos del medio ambiente? Porque si usted no se aísla con la densidad que hay ahorita de manipulación, a usted le queda algo más dispendioso. Dispendioso le queda hacer esa transformación. 10 días, en un lado o en el otro. Veo que hay como 2 personas que de pronto repiten sitio. Es decir, pueda que vaya a Brasil, pueda que vaya a México, y aquí ella, una de ellas, le estoy leyendo así un lugar diferente. Porque aquí lo importante es que usted vibre con el lugar. Sabemos todos que Brasil es el corazón del planeta. Y sabemos todos que México es otro punto energético muy importante. Ahora nos despegamos. Y es importante que todos ustedes me envíen el scan. Sí, cojan, escaneen, no foto, scan de su pasaporte. Yo no le voy a comprar los tiquetes. No, es de eso se encarga usted. Y nosotros tenemos una asesora que le colabora con eso y hay otro chico que también le colabora con eso. Ellos tienen ahí su empresa en donde le asesoran con la parte de los transportes. Ellos compran los transportes míos. Eh, eh, sí, yo lo entregué, son los mejores y ellos se apersonan de todo, así que ellos se encargan de eso. Después de esos 10 días, usted tiene otra vez una incorporación a la ciudad, a su medio ambiente, con una perspectiva completamente diferente. Es transformación. Así que no hay forma de que usted regrese a lo que hacía antes. Ahora, son 3 meses en donde continuamos con tareas todos los días y una clase semanal. Esa clase semanal mínimo es de 3 horas. Hay programación, hay hipnoterapia, hay regresión, hay progresión. Sí, señor, y reforzamos absolutamente todo.
Cada día nuestra relación será más cercana, es más cercana y fue más cercana y continúa siendo cercana. Y constantemente y durante aprende usted el valor del tiempo. Por eso no hacemos las cosas a la carrera. Cuando usted regrese de la programación donde se le han tocado los cuatro cerebros, ¿sí? Donde cambia completamente la alimentación. Y aquí hay tres cosas antes que yo continúe aquí. Es importante que sepa que, bastante concepto, ¿cierto? Oh, yo sé. Es importante que usted sepa que tocamos alimentación. Sí, señor, tocamos el estómago, tocamos el vocabulario, tocamos la mente y tocamos el corazón. En un lugar completamente diferente a su ambiente. Así que ese inconsciente se deja o se deja programar. La otra cosa y bien importante que viene acá es que lo que no es ese viaje de 10 días, lo único que no es turismo, porque estamos concentrados y enfocados en la transformación. Cuando estemos en México, cuando salgamos a los cenotes, cuando salgamos a las pirámides, cuando salgamos a la selva, que estamos bastante, la jungla, eh, y, y tengamos, ¿cómo lo explico acá? Gran posibilidad que tengamos un ambiente y una ceremonia con los mayas. Ok, ahora yo de una vez le advierto, así como no hay turismo, es importante que usted entienda, sepa y viva que con María no se hacen rituales. Esto es completamente diferente. Aquí no se hacen rituales. De rituales estamos libres. Es magia pura y la tiene usted en la boca. Invoca. Y tampoco estamos invocando cosas que no hay que hacer. Ahora, eh, repito, hasta ahora, lo que se ha desarrollado con María Ospina, Yuriner Power, es de gran poder y con reserva. Así que sí hay algunos testimonios de algunos seres supremamente poderosos. Ok, de ahí a que nosotros, ustedes y yo, hagamos un circo de esto, no lo va a ver. Ok, por eso es que las personas que a mí me han contratado están felices, desarrollan y hacen sus cosas. Y después, así como le pasa a una escritora, cuando hace algo que se llama ghostwriter, después de que se le ha honrado financieramente por un servicio se le ha honrado. Los derechos es de quien pagó. Los derechos totalmente son de los quien pagó, de los que honraron financieramente. Así que lo que hay en el contrato se cumple al pie de la letra, para allá y para acá. Ok. Mm, repito, de ustedes no hay circo. Después de que ustedes queden transformados, solamente algunos salen a social media. Del resto, ni a mí ni para ustedes. No me interesan las multitudes porque este salvar del mundo de uno en uno, con mucha conciencia, es a lo que yo estoy dedicada. La otra, teniendo esos 34 títulos más todo lo que tengo ahí, no hay titulitis. Aquí no hay titulitis. Titulitis se acabó hace mucho tiempo, la enviamos al carajo. ¿Ok? Titulitis no hay. Ninguno, ni ustedes ni yo, cuando estemos juntos, no hay diferencia
Diferencia no hay, somos uno. Y siendo uno, cada uno honra el tiempo, las finanzas del otro, porque para eso se está invirtiendo. ¿Ok? Eh, sí, hace muchos años, tenía un síndrome llamado titulitis. Y para mí era supremamente importante, muy importante sí era, que me dijeran profesional. Me vacié el conocimiento y ya no tengo el acartonamiento del profesional. Así que, estando más cerca estamos, ¿ok? Aquí no hay doctores, no importa que hayan estudiado medicina. Aquí no hay doctores, no importa que hayan estudiado abogacía. A mí eso de derecho, pues, imagine todo derecho ahí. Bueno, ustedes conmigo viven el placer de aprender a negociar con su subconsciente, con el universo, con su cuerpo, con las células, con todo su medio ambiente, ¿vale? Ahora, conmigo también ustedes aprenden a no utilizar la comida para evadirse, a no utilizar los dulces para envenenarse, a no ser esclavo del trabajo. Aprendemos lo que son las creaciones, ser imparable e imparable con propósito, a no depender de los clientes y sí que los clientes lo vengan a encontrar. Y a ustedes, tres que son amas de casa, y a usted, caballero, que es amo de casa, apo, apo de casa, todos ustedes, fueran de las empresas que tienen, me desarrollan un proyecto. Empezamos con un proyecto de vida realmente con propósito. Conmigo aprende que yo soy diferente y soy única y que ustedes también lo son. Para eso es que están acá. También aprenden lo que es el significado del verdadero amor. No el amor de pendejada en donde yo me derrito y me muero por otro, cediendo completamente mi poder. No lo hay. Aprendemos el verdadero significado de cada palabra y aprendemos las palabras en contexto. Para eso, también Ana Dantas a nosotros nos colabora. Ella es escritora, es roterista, es guionista y tiene un programa lindísimo y todos empiezan aquí por la biografía. Después, si ustedes quieren hacer una contratación que se la recomiendo con todos y cada uno de los terapeutas para que tengan sus sesiones particulares, por favor, háganlo. Mejores que ellos. ¿En serio? No lo hay. Todos han estado formados conmigo y desinformados también. Gracias, gracias, gracias. La otra, es importante comprender que hasta este momento su mente se regía con reglas. Las reglas, como decían en Colombia, las reglas se hicieron para romperlas. Y como las reglas están hechas por humanos que también tienen programaciones, nosotros creamos nuestras propias reglas. Por ejemplo, yo les cuento una cosa, y es importante el que quiera comprobarlo, que lo compruebe. Primero, nada con el no, y menos con el no anticipado. A la mente no se le puede contradecir. Ojo lo que le estoy diciendo. Aquí también es importante que ustedes me pongan atención. A la mente no se le puede contradecir. Inmediatamente que yo digo a la mente no se le puede contradecir, se activa lo prohibido. Y cuando se activa lo prohibido, adivine qué. Vaya, hace lo que no. Y eso se lo debemos a la programación que tenemos, porque el carajo ese del Moisés, cuando bajó las tablas, 7 de los mandamientos tienen el no. ¿Para qué carajo nos iban a programar con eso? No matarás y miren los mierderos que hacemos nosotros. Todos. Por ejemplo, decimos, eh,
Ay, yo no quiero este cuerpo. Tampoco quiero dieta. Tampoco quiero hacer ejercicio. Ay, yo mejor me dedico a amarme. Y voy al espejo y me dedico solamente a insultarme, a decirme si estoy en Uruguay o estoy en Argentina. Ay, qué boludo sos. O en Chile o lo que sea. Si está en Colombia, ay, qué carajo, qué paparote, qué diferente forma. Deja de ser tonto. Y si estamos en México, pues nos mandan allá, más allá de Capernaum, por el lado donde andaba Jaimito el cartero. Y así sucesivamente. Ustedes saben a qué me refiero. Eh, Así que ese no lo pulimos muy bien para quitarnos ese vicio. Dos, otra forma de contradecir nuestra mente es cuando yo digo, es que quiero tener éxito. Ay, no me quiero sacrificar los domingos y los sábados. El sacrificio no existe. Después desprogramamos eso. Ah, lo que quiero y lo que no quiero. Por favor, se va a concentrar a hacer una lista de todo lo que no quiere, porque eso es lo primero de lo que nosotros salimos y empezamos a amar. Pues les cuento cómo es el cuento. Todo, a partir de hoy, a partir de este momento, todo lo hablamos en presente. Presente tiene un significado muy especial. Y si nos dedicamos a hablar en presente, transmutamos el vamos y empezamos en el presente. Es importante que nosotros lo hagamos así. Y que todos los días se diga, ahorita que entra a su transformación, diga, qué belleza, qué poderosa soy que decidí dedicarme a mi transformación. Qué poderosa soy, qué poderoso soy que decidí dedicarme a mi transformación. Es decir, la responsabilidad es suya. Yo le colaboro y yo le enseño cómo mover esa energía, más la responsabilidad es suya. ¿Ok? La inversión es la suya y hay que sacarle ganancia a eso. Ok. La otra cosa es que usted aprende a transmitir el amor con la cuchara y esta es la vía en la que va. Ok. Y es importante, y aquí importante es que yo señale algo. Cuando usted está con la cuchara, acostúmbrese a decir, voy por mi orgasmo con la cuchara. Con la cuchara es que yo tengo mi orgasmo. ¿Por qué? Porque es que el 70% de nosotras, los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos ciertas distorsiones sexuales. Y cuando yo me acostumbro al vocabulario, abro portales, porque esa energía sexual también nosotros la movemos para cosas especiales. Y de una vez le digo, esto no es tantra, tampoco es pornografía, porque inclusive los niños solamente con la escritura, a ver, no es lo que se está imaginando. Con la escritura se quita programaciones y tabúes y cosas que ya no requerimos nosotros. Eh, destapamos eso, destapado quedó. También aprende a escribir, porque es que la única forma de abrir el inconsciente, si es izquierdo, si es derecho o si es ambidiestro, es moviendo las muñecas de wrist, moviendo sus muñecas, la forma de abrir el inconsciente. Así que aquí conmigo escribe bastante. Ahora hacemos varios decretos. Tus pensamientos desarrollan su propia ciencia, su propia metodología, su propia ley y sus propios recursos financieros. Luego los equilibramos. Sí, yo sé que la mayoría de ustedes tienen y tienen de sobra. Es importante que todas las patas queden bien equilibradas. Pues eso, especialmente eso,
eh, mm, somos diamantes y ustedes llegaron al lugar en donde se esculpen. Sí, señora. Sí, señora. Llegaron a donde se esculpe los diamantes más valiosos. Valiosos son los diamantes más poderosos, los diamantes más felices, los diamantes más fluidos, todo lo que quiera. María Ospina, María Ospina, Uriner Power, esculpiendo mi nuevo ser. Los diamantes más valiosos, brillantes, felices y poderosos son esculpidos por María Ospina, una mujer que aprendió muchísimo poder. Sí, señor, los diamantes más costosos, mm, bueno, más valiosos, estaba tan emocionada, más valiosos, alegres, felices, brillantes. Los esculpe este pecho. Y usted está aquí para que sea yo la que con todo el corazón me le dedique a transformar su mundo y el mundo de otros. Ay, ay, ay. Entonces, vamos, ¿qué vamos? Cerramos en este momento sesión. Recuerde, las mujeres. No, ninguno te va a enfermar. No, es parte de la regeneración. Y ustedes que tienen gafas, hombres y mujeres, en la medida en que van a ir regenerando y cambiando vocabulario, también hay un momento en que el cuerpo, los ojos le rechazan esas cosas. Yo también las usé. Ya no. Le rechaza las gafas, los lentes, los óculos, porque ya esa fórmula no le sirve y ya no tiene que depender de ellas. Su visión ocular, su visión en el iris, su visión cerebral cambia. Es eso, cambia. Y como dije, no importa que ya haya pasado, es importante que los lleve, porque usted tiene un cambio de transformación integral. Vamos, por esa es que vamos y por esa fue que llegamos. ¿Valía? Entonces, dejamos a Raquel un momentico, cerramos, fechamos micrófonos, cortamos aquí y llevamos algo así más de hora y media. El resto que es movimiento de energía y que se van a abrir los micrófonos y así se quedan las ventanitas y las caritas de las personas y como nosotros firmamos un contrato de reserva hasta que los dos lo levantamos, la parte de movimiento de energía lo hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, van a tomar otra vez agua, se van a mover, a ustedes les queda muchísima información y por eso es importante el agua, el movimiento
la interacción entre los dos, soltamos algunos paradigmas y recuerde los imanes, porque entre usted y yo, ahorita lo que nos dedicamos es a nuestra primera parte de quiebra, rompimiento, disolución de pactos, de acuerdos, de solidaridades, de promesas de amor eterno, juramentos de rabia, odio, venganza, juramentos de soledad, juramentos de dependencia. Sí, señor. Entonces, le pedimos aquí a nuestra hermosa Raquel que nos cante mientras cerramos y nos dedicamos a la acción. Abierto está. Está abierto mi corazón, la transformación y el inconsciente. Y a partir de ahorita, a partir de este momento y por el resto de la eternidad, nosotros nos dedicamos a liberarnos con todo el amor. Y para ustedes, los que no están adentro, le agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias. Esta parte es privada. Privada es gracias. Gracias. Gracias.